Querido y amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana por estar aquí en la iglesia. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros al abrir tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos. Le decía recién a Cristian que son 12 menos 10 y me dice, no te preocupes que comemos acá, así que... Después me dijo que si se iban antes no tenían su parte en el almuerzo. No, mentira, eso no me lo dijo, eso lo digo yo. ¿Están todos bien? La verdad que me alegra de poder estar acá nuevamente y poder formar parte de la iglesia, a pesar de los vaivenes, de las dificultades, de los problemas. Dios es muy bueno con nosotros. Y quiero contarles algo personal, pero voy a dejarlo para más avanzado el sermón, porque quiero que analicemos la Biblia primero. Vamos a abrir en Génesis capítulo 3. De paso lo estoy viendo a Martín allí arriba, que no lo había visto. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Buenos días. Buenas noches, estoy acostumbrado por el programa de la radio, ¿vieron? De paso anoche tuvimos un testimonio hermoso, nos estuvo visitando Facundo Díaz. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar este testimonio, pero la verdad que es cómo Dios convirtió su vida. Él estaba preso, estuvo preso 10 años y en el proceso conoció a Jesús, se entregó a Jesús y ahora está estudiando para ser un pastor. Y en este momento él está predicando en otra iglesia, en la iglesia de Confluencia, y está finalizando una semana que vino a realizar una semana de oración. Y él nos contaba allí en la entrevista cómo en su momento él huyó de Dios, porque cuando tenía compañeros que le decían que él aceptara a Jesús en su vida, él no quería saber nada con Jesús. Él siempre rechazaba la idea de poder entregarse a Dios. Vivía huyendo de esa posibilidad. Y aunque finalmente él después termina aceptando a Jesús, muchas personas en nuestro mundo a veces hacen lo mismo, ¿no? Y en Génesis capítulo 3 nosotros encontramos la historia de dos personajes que fueron los primeros hombres, hombre y mujer, que habitaron en esta tierra. Y yo quiero que tratemos de sacar una enseñanza para nuestras vidas en esta mañana y que tal vez tendría que ver con la actitud que ellos tuvieron en un comienzo y la actitud que ellos terminaron teniendo después finalmente, cuando se dieron cuenta de su error. Muchas veces los cristianos, los seres humanos, cometemos equivocaciones, ¿sí? Los seres humanos nos equivocamos todo el tiempo. A veces hacemos cosas que después nos arrepentimos de haber hecho. Nos equivocamos, tomamos malas decisiones en nuestra relación en cuanto a Dios, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestra economía, un montón de cosas en las cuales podemos equivocarnos. Pero lo interesante es la reacción que nosotros podemos tener frente a esas situaciones. Y a veces nos pasan cosas que hacen que nosotros huyamos de Dios y el relato de esta mañana nos enseña cuál debería ser la actitud correcta frente a esas circunstancias que nos tocan vivir a veces difíciles. Y quiero que leamos la Biblia en Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 21. No vamos a leer todos los versículos, vamos a leer algunos nomás. Pero quiero que leamos Génesis capítulo 3. Ustedes bien saben que cuando Dios forma al hombre, en Génesis 2:15, la Biblia dice que Jehová Dios formó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Esa fue la indicación que Dios le dio a Adán y a Eva, ¿verdad? Dios le dijo, no tienen que comer de este árbol, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de este. No es que ese árbol tenía nada en particular, ¿sí? Hay algunos mitos a veces que andan dando vueltas y que dicen que ese árbol contenía la muerte. Dios no había creado la muerte. Otras corrientes dicen que ese era un árbol que
comprendía conocimientos ocultos. De ninguna manera la Biblia no nos enseña eso. En ningún lado eso está escrito en la Biblia como para que nosotros podamos llegar a concluir en que Dios no quería que ellos comieran de ese árbol porque ese árbol contenía, comerlo, le iba a despertar conocimientos ocultos. Lo que ese árbol tenía simplemente era una señal de Dios y tal vez una señal de obediencia. Así como Dios había separado el sábado como día de reposo, también Dios había separado ese árbol. Y Dios le había puesto una señal de obediencia. Dios de alguna manera tenía que ver que el hombre iba a obedecerle, no por temor, no como un robot que obedece las órdenes que le da su amo, no como un electrodoméstico que nosotros pulsamos el botón o apretamos el control remoto y ese aparato hace lo que nosotros le decimos que haga. ¿Se dan cuenta? Nosotros no fuimos creados de esa manera. Nosotros fuimos creados para elegir servir a Dios con libertad de elección. Y eso era lo que Dios quería comprobar en el hombre. Dios quería que el hombre lo sirviera por amor y no por temor. Y por eso Dios separa ese árbol. ¿Está bien? No había nada raro en ese árbol. Ahora, Satanás, que había sido expulsado del cielo, conociendo que Dios había separado ese árbol como seña de obediencia, ¿qué hizo? Se disfrazó de serpiente, que según nos dice Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas o Historia de la Redención, nos habla que la serpiente era uno de los animales más hermosos de ese momento de la creación de Dios, porque no se arrastraba, sino que volaba por los cielos, y cuando el sol reflejaba su cuerpo, dice que era un espectáculo formidable, porque parecía de oro la serpiente. Entonces, imagínense, era un animal hermoso, majestuoso. Y Satanás, sabiendo que la serpiente iba a atraer la atención de la mujer porque era uno de los animales más lindos, y sabiendo que ese árbol había sido apartado por Dios, va y se posa como serpiente sobre ese árbol. Y cuando comienza a hablar, llama la atención de la mujer. Y ahí entramos en Génesis 3. El árbol no tenía nada raro, era simplemente una señal de obediencia de Dios. Y Satanás, conociendo esa señal de obediencia de Dios, dice en el versículo 1 que la serpiente era astuta. En realidad, el que era astuto, ¿quién era? Era Satanás, que se había poseído a esa serpiente. Y dice que era más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, pero está hablando de Satanás. Y Satanás, a través de la serpiente, le dice a la mujer, versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, en vez de ignorar la tentación, entra en diálogo con Satanás, que es lo que nunca debemos hacer con el pecado, ¿verdad? Nunca debemos entrar en diálogo, nunca debemos entrar a conversar con él. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que donde vos estás, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, la serpiente, Satanás, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, tienen que darse cuenta que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol, porque este árbol contiene el conocimiento oculto. Y Dios les está impidiendo comer de ese árbol porque Dios no quiere que nadie sea como Él. Ese era el diálogo que le estaba entablando Satanás a través de la serpiente con la mujer. Y parece que tuvo éxito porque le dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es evidente que Adán y Eva admiraban a Dios. Caminaban cada día con Jesús allí en el huerto del Edén, dialogaban con Jesús acerca de las cosas maravillosas que Él había creado para los seres humanos. Veían cómo la mano de Dios sustentaba el mundo, sustentaba el universo. Es evidente que ellos admiraban a Dios. Entonces dice que cuando la serpiente le dice que pueden ser como Dios, imagínense ustedes. Es como que ustedes admiren a alguien en este mundo. Cada uno en su profesión, ¿no? Cada uno en lo que hace, siempre hay un referente en cada área. Los maestros, anoche me da risa porque hablamos con Mario allí, algunos, y Miguel y quienes estamos allí, acerca de una anécdota que le había ocurrido a Sarmiento, era, ¿no, Miguel? Cuando dicen que estaba hablando acerca de Shakespeare, y cómo fue que dijo, en vez de decir Shakespeare,
Shakespeare. Entonces alguien lo corrigió y le dijo, se dice Shakespeare, maestro. Entonces dice que Sarmiento empezó a dar la conferencia en inglés. Hay ciertas referencias en ciertas categorías. Tal vez los ingenieros admiran a alguien que haya construido cosas maravillosas en el mundo. Los arquitectos deben tener sus referencias, los médicos, los maestros, las amas de casa, los comerciantes. Tal vez todos tenemos en nuestra vida personas a las que admiramos. Y es obvio que queremos parecernos a ese ideal. Por eso es que no había nada de malo en Eva. Yo quiero que entiendan esto ustedes. No era que había nada de malo en que Eva quisiera ser igual que Dios. El tema es que querer ser igual a Dios en carácter es diferente a querer ser igual a Dios en conocimiento, en poder. ¿Se dan cuenta? Son cualidades que nosotros no podemos compartir con Dios. Y lo que Satanás le quiso hacer entender a Eva y a Adán, a Eva en ese momento, es que ella podía ser como Dios en esas cualidades que nosotros nunca vamos a poder compartir con Dios, porque solamente las tiene Dios. Entonces dice que vio la mujer que el árbol, versículo 6, era bueno para comer, y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Todos conocemos cómo sigue la historia después, ¿verdad? Dice la Biblia que, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, y así viene la solución humana. Hacen dos cosas ellos. En primer lugar, aplican una solución humana al problema. Versículo 7 dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuánto puede durar una hoja que uno arranca de un árbol? ¿Alguna vez arrancaron una hoja y se la llevaron a su casa y la dejaron allí en algún lugar para ver qué pasaba? Dura poquito, ¿verdad? Tal vez las hojas de ese momento duraran más, no lo sé. Lo cierto es que una hoja que es arrancada del árbol no creo que dure mucho tiempo. Y ellos se hicieron hojas, con esas hojas se hicieron delantales. Imagínense ustedes, una solución que aparentemente en el comienzo era buena, pero ¿cuánto podía durar una hoja de higuera puesta sobre el cuerpo de una persona? Seguramente iba a pasar un corto tiempo, tal vez algunos pocos días. Estamos especulando con que duraran algunos días en esa época, pero según patriarcas y profetas dice que apenas Adán y Eva cometieron pecado, la misma naturaleza comenzó a morir. ¿Escucharon ustedes? ¿Leyeron ese párrafo? Apenas cometieron pecado, la misma naturaleza comenzó a morir. O sea que yo con ese pensamiento deduzco que la hoja, que en el momento en el cual Eva y Adán comen de ese árbol, ya la naturaleza era como ahora, porque en ese momento ya había empezado a morir. ¿Se dan cuenta? O sea que tal vez podemos concluir acertadamente o con poco margen de error en que las hojas de ese momento iban a durar la misma cantidad de tiempo que las hojas en nuestro tiempo. Yo no sé cuánto tiempo habrán durado. Lo cierto es que se hicieron hojas que en algún momento se iban a secar. Y cuando uno toca una hoja seca, ¿qué pasa con la hoja seca? Se rompe. Pero no se rompe en dos, como cuando uno agarra una hoja de estas y la corta, ¿no? ¿En cuánto se rompe? En decenas, en cientos de pedacitos pequeños. Imagínense ustedes, Adán y Eva con una hoja seca sobre su cuerpo. No hubieran podido acostarse, no hubieran podido abrazarse entre ellos, no hubieran podido dejar que ningún animal, que seguramente los animales en ese momento eran todos amistosos, se posaran sobre ellos, porque en el momento en el cual se apoyaron sobre ellos, las hojas se iban a caer. Y ellos ya sabían que estaban desnudos y les iba a dar vergüenza. O sea que la solución que aplicaron Adán y Eva en ese momento era una solución de corto plazo, como muchas de las soluciones que a veces intentamos los seres humanos aplicar en nuestra vida. Y en el versículo 8 nos dice el relato bíblico: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, ¿entre dónde? Entre los árboles del huerto.
Además de buscar una solución humana, Adán y Eva tuvieron miedo de Dios. Todos los días dialogaban con Dios, todos los días caminaban con Dios, todos los días estaban en la presencia de Dios. Sin embargo, cuando ellos pecaron, tuvieron temor de la presencia de Dios. Y no solamente se hicieron delantales de hojas, sino que se escondieron allí detrás de los árboles, entre los arbustos, como esos delincuentes que hacen algo y se esconden por temor a ser encontrados por las autoridades policiales. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Pero Jehová Dios llama al hombre, versículo 9, y le dice: ¿dónde estás, Adán? Y en el versículo 10 Adán le responde algo que yo me imagino que debe haber herido el corazón de Dios. Porque siempre digo, yo ahora que tengo una hija y que por la gracia de Dios vamos a tener otro bebé, uno aprende a ser padre con el tiempo. Y uno aprende a leer la Biblia, ciertas porciones de la Biblia de otra manera. Por eso yo ahora leo la Biblia diferente a lo que le leía antes de ser padre. Yo imagino que esta respuesta de Dios de Adán debe haber partido el corazón de Dios. Porque a la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, Adán le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué difícil que debe haber sido para Dios aceptar esa respuesta de Adán en ese momento. Oí tu voz y tuve miedo. Dios jamás había retado a Adán y Eva. Dios jamás había puesto en disciplina a Adán y Eva. Dios jamás les había hablado fuerte a Adán y Eva. Y sin embargo, a pesar de que Dios no había hecho ninguna de esas cosas, cuando Dios le habla sabiendo, porque Dios ya sabía que el hombre había pecado, cuando Dios llama al hombre, Adán expresa esta respuesta triste para Dios: tuve miedo cuando oí tu voz, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios sabía lo que implicaba esa respuesta de Adán. Quería decir muchas cosas. Implicaba que ellos habían desobedecido la voz de Dios, implicaba que ellos no habían tenido fe en las palabras de Dios, que no habían creído plenamente en lo que Dios les había enseñado. Por eso es que esas palabras de Adán hieren el corazón de Dios. Entonces Dios le dice, tal vez ya con lágrimas, yo imagino a Dios con lágrimas en ese momento: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Se dan cuenta cómo leemos diferente la Biblia cuando nos ponemos en situación? Yo imagino que Dios debe haber estado destrozado en ese momento, porque Dios tiene sentimientos. A pesar de que es el creador del universo, a pesar de que es el rey del cielo, Dios tiene sentimientos. Y Dios sabe lo que a nosotros nos pasa. Y Dios conoce el sufrimiento que tal vez estemos teniendo en este momento en nuestro corazón. Porque tal vez en este momento hay algún problema que está aquejando nuestra vida. No importa la índole del problema que probablemente a nosotros nos toque pasar en este momento, o que tal vez nos toque pasar en el futuro en nuestra vida. Pero Dios sabe lo que a nosotros nos está pasando. El Camino a Cristo dice que ni un cabello cae de nuestra cabeza, ni una hoja cae de un árbol, ni un pájaro cae muerto al suelo sin que Dios tome nota de ello. ¿Se dan cuenta? Dios tiene anotada cada una de las cosas que pasan. Y acto seguido, lo que nos dice el Camino a Cristo es que Dios toma un interés inmediato en eso que sucede. O sea que Dios está preocupado por lo que nos pasa a nosotros, así como Dios estaba preocupado por lo que le estaba pasando, no tanto exteriormente, no tanto el cuerpo desnudo de Adán y Eva, no tanto ese brillo que tal vez dice el espíritu de profecía que ellos habían perdido, sino que Dios estaba preocupado más que nada por lo que en ese momento estaba sucediendo en el corazón de Adán y de Eva. Ellos estaban con temor, ellos estaban seguramente arrepentidos por lo que habían hecho, y Dios, con palabras, con lágrimas en su voz, le dice: ¿has comido acaso del árbol que te mandé que no comieses? Entonces ahí empieza la echada de culpas. El hombre culpa a la mujer. Esa mujer que me diste ya no era su amada esposa. Esa mujer que me diste me dio y yo comí. Dios se dirige a la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Entonces la mujer culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Y la serpiente, pobre, ¿no? El animal, porque no tenía la culpa de nada,
ya había sido abandonada por Satanás, porque cuando Satanás usa a alguien, lo destruye y ¿qué hace después? ¿Se queda allí para cuidarlo, para protegerlo? No hace eso, ¿verdad? Satanás usa a las personas y después las abandona a su suerte. Por eso no creas que la solución a tus problemas está en buscar alternativas a Dios, otras cosas aparte de Dios. Tal vez tiene algo diferente que Dios no tiene, pero yo quiero decirte que Satanás no tiene ninguna buena solución para tu vida. Y tal vez no lo decimos abiertamente, tal vez las soluciones a nuestros problemas de salud están en terapias alternativas, que nosotros sabemos que no tenemos que entrar en esas cosas. Tal vez la solución si es que alguien hay con problemas económicos, tal vez la solución humana que nos presenta Satanás es, ¿por qué no probás con ir a este lugar? Allí se juega y allí podés ganar tanto dinero además del que estás apostando. Tal vez estamos deprimidos, entonces algunos se refugian en las drogas, en el alcohol, en la violencia verbal o física. No sé, hay tantas cosas que los seres humanos podemos tratar de refugiarnos cuando intentamos buscar soluciones a los problemas que tenemos. A veces, cuando vemos que no hay salida, nos refugiamos en la depresión. Entonces, la depresión es una manifestación de lo que ocurre por dentro, pero no es la solución a nuestro problema, y no nos dejamos ayudar por nadie. Y eso es lo que hicieron Adán y Eva, buscaron soluciones humanas. Y cuando nosotros intentamos ir más allá, porque la solución humana dura poco tiempo, nos damos cuenta de que eso es todo lo que nos ofrece, un alivio temporario y nada más. Y cuando Dios condena a la serpiente y habla con el hombre, yo me imagino que Adán y Eva deben haber visto todo negro el panorama. Porque imagínense ustedes, estaban en un mundo donde no había muerte. ¿Había lágrimas o no? No había lágrimas. El sol brillaba, las hojas, ¿sí? Los árboles, todo era de un color mucho más intenso que el que es ahora. Los animales eran buenos. Imagínense ustedes, no sé cuál es su animal favorito. A mí siempre me gustaron los grandes felinos. Era por eso que tengo un gatito en casa, que es chiquitito, ¿no? Y no hace daño. Pero de ninguna manera se me ocurriría poder, si así pudiera, ¿no? Tener un tigre, un puma, una pantera, un león, ¿sí? No podría tenerlo, porque en algún momento el instinto, como ha pasado, salta y se piensan que uno es el alimento. Estamos en un mundo de pecado, o sea, y esas cosas uno no las puede disfrutar. Y una de las cosas que yo siempre pienso cuando tengo a mi gato, que es un gato grande, y me imagino que cuando esté en el cielo voy a poder agarrar a esos enormes felinos y acostarme arriba de ese pelaje hermoso que Dios ha creado, de colores y rayas y círculos y tonalidades. Qué lindo que va a ser poder hacer todo eso. Y todo eso lo disfrutaban Adán y Eva. Y Adán y Eva tal vez le daban hasta de comer con sus propias manos. Y lo único que hacían esos animales, o el lobo, que es ahora un lobo feroz, comían de las manos de Adán y Eva. ¿Saben qué lindo que debe haber sido disfrutar de todas esas cosas? Y sin embargo Adán y Eva perdieron en un instante todo eso por culpa de su propio pecado. Lo perdieron de golpe. Ellos empezaron a darse cuenta de que esas hojas que ellos habían cortado, cuando a medida que Dios iba haciéndolos razonar acerca de lo que ellos habían cometido, tal vez empezaron a tocar su cuerpo y empezaron a notar que ese cuerpo, ese manto que ellos habían hecho de hojas, crujía con un sonido particular, porque no era el sonido que tenían antes cuando estaban llenas de vida, sino que ahora tenían un sonido diferente. Y yo me imagino que tal vez habrán empezado a ver que el sol no brillaba como brillaba antes, tal vez habrán empezado a ver que el aroma del jardín era diferente. No sé, el pecado produce muchas cosas feas en nuestra vida. Y seguramente sus mentes deben haber visto todo feo, como a veces tal vez nosotros vemos feas las cosas cuando estamos pasando por un momento difícil. Y aquí sí quiero contarles el testimonio, que justamente hablaba con Carmen así adentro, y le decía,
porque me preguntaba por la salud de mi señora. Y yo quiero dar el testimonio. También me mandaba un mensaje, allí está arriba Oscar, ¿no? Me decía, ¿por qué no contás? Y bueno, esas cosas que se dieron en la semana, que yo estuviera aquí al frente. Y se los voy a contar. Ustedes saben, o tal vez la mayoría, el que no sabe, los cuento, que nosotros hace un mes y medio, un poquito más, mi señora empezó a tener problemas en el embarazo. Y entonces tuvo presión muy alta y cuando fuimos a la guardia un día sábado justamente a llevarla, porque la presión estaba casi cerca de 16, la alta, y no era una presión buena porque no es buena en una persona normal y en una persona embarazada mucho menos, porque el bebé puede sufrir consecuencias serias y si la presión alta persiste puede haber problemas irreversibles. Entonces, mi señora fuimos esa tarde, ese sábado, la revisaron, estuvo un rato, volvimos a la casa y a la noche volvió la presión alta, así que cuando volvimos al policlínico allí en Cipolletti, finalmente los médicos que la atendieron tomaron la decisión de dejarla internada. Y estuvo 4 días internada, le empezaron a hacer estudios, y cuando tocó el momento de hacer la ecografía en el vientre para ver cómo estaba el bebé, empezaron a mirar los miembros del cuerpo, los brazos, las piernas, estaba todo bien, pero cuando llegaron a la parte de la cabecita del bebé, al cerebro, el ecógrafo se llama, la persona que hace la ecografía, nos dijo que había algo que estaba al límite y que era el tamaño de uno de los, se me va el nombre en este momento, pero lo que nos dijo en concreto era que la cantidad de líquido que tenía en el cerebro estaba casi al límite y que como el bebé estaba en desarrollo, porque tenía 6 meses y algo, podía llegar a tener un poco más del líquido que el ventrículo, uno de los ventrículos del cerebro, tenía casi el límite del líquido que tenía que tener. Y como el bebé estaba en desarrollo, eso había posibilidades, o no, pero había posibilidades de que eso siguiera creciendo. Entonces yo le pregunté, ya sospechando, excesiva cantidad de líquido en el cerebro, había leído, entonces le pregunté, ¿y cuál puede ser el problema? Entonces, bueno, el médico que estaba allí nos dijo que la excesiva cantidad de líquido en el cerebro no era ni más ni menos que hidrocefalia. Fue mi señora otra doctora y coincidieron en el diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico preocupante. Bueno, el resto ya acá la iglesia lo saben. Nosotros, imagínense, nos pusimos muy mal porque es difícil vivir una situación así, con un bebé que viene en camino. Uno tiene expectativas, ¿no? Uno tiene sueños, planes, uno hace planes para sus hijos que todavía ni siquiera nacen. Pero lo cierto es que estábamos muy mal. Me acuerdo que un día estaba así en la radio saliendo del programa y estaba Miguel, que siempre nos acompaña, y algo de haber visto que empezamos a charlar y evidentemente mi rostro no era de los mejores. Así que allí fue cuando él me dijo que iban a empezar a orar. Después comentaron eso aquí en la iglesia y la iglesia estuvo orando. Y yo sinceramente quiero agradecerles de corazón, porque yo sé que oraron mucho, inclusive hicieron un ayuno por ese tema. Yo sé que siguen orando por ese asunto. Y en ese momento, en esa situación, nosotros nos sentíamos, y discúlpenme lo que voy a decir, pero estábamos con cierta desesperación en nuestra vida, porque somos seres humanos. Y uno confía en Dios, pero en los momentos difíciles uno tiene la tendencia a actuar como actuaron Adán y Eva. Y empiezan, ¿no?, las cosas allí a aparecer, gente que sugiere cosas. Pero yo me acuerdo que en un sermón aquí, en ese momento dije que nosotros habíamos decidido confiar en Dios. No sé si alguien que estuvo presente en ese momento se acuerda. Y habíamos decidido confiar en Dios.
Y yo en ese momento que prediqué no teníamos, el único diagnóstico que nosotros teníamos era esos dos diagnósticos malos. Y tomamos la decisión de tener fe en Dios. Y yo me acuerdo que compartía la historia de los hebreos en el horno de fuego, ¿se acuerdan de esa historia? Donde ellos dicen, no vamos a servir a tu estatua porque Dios va a librarnos. Y si Dios decide no librarnos, tampoco vamos a servirla. O sea, a ellos no les importaban las consecuencias, ellos iban a seguir confiando en Dios aún, a pesar de esa dificultad. Y fortalecidos en ese relato y confiando en Dios, decidimos tener la misma actitud frente a esta prueba. Y pasaba el tiempo, yo me acuerdo que una noche mi hija Milena, que ustedes conocen, tiene 3 años, una noche se despertó llamándome, llorando, entonces yo fui, me acosté con ella en la camita, la dejé a mi señora sola, hasta que mi hija se durmió. Y voy a contar aquí una intimidad, ¿no? Al rato yo no me podía dormir, porque cuando me despierto a esa hora generalmente me cuesta después conciliar el sueño. Al rato yo siento que alguien lloraba, pero no era mi hija porque mi hija estaba al lado y mi hija estaba durmiendo. Y cuando empiezo a prestar bien atención, venía de la habitación nuestra el llanto. Y yo empecé a tratar de escuchar a ver si no era algo que yo estaba soñando, pero no, yo estaba despierto y yo escuchaba que lloraba alguien y ese alguien era mi señora que estaba en esa situación. Entonces dejé a mi hijita allí en la cama, me levanté, fui hasta la cama nuestra y efectivamente encontré que Marne estaba llorando desconsoladamente. Y cuando yo le pregunté, una pregunta obvia, ¿no? Pero cuando yo le pregunté por qué estaba llorando de esa manera, ella me dijo que lloraba porque pensaba si ella habría hecho algo mal, si tal vez no se habría alimentado bien, si tal vez no habría descansado lo suficiente, si tal vez había hecho algo antes de la concepción para que el bebé estuviera de esa manera en ese momento. Y empezó a llorar y no sé cuántos minutos, yo sé que estuvo muchos minutos llorando. Entonces yo me acuerdo que uno a veces tiene que ser fuerte, ¿no? En ciertas circunstancias, no puede quebrarse. Entonces yo le dije, vamos a confiar en Dios, y ella me dijo que sí, pero que la entendiera, que ella no estaba bien. Y yo le dije, sí, yo te entiendo, amor, pero vamos a confiar en Dios. Hicimos una oración en ese momento y oramos por la sanidad de ese bebé. Yo sé que muchos de ustedes ya estaban orando y estaban clamándole a Dios. Y nosotros decidimos que primero le pedimos el milagro, porque uno como ser humano siempre pide el milagro. Pero después de pedirle el milagro, uno tiene que hacer lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Le pedimos a Dios que nos ayudara, que si era la voluntad de Dios que el bebé naciera con alguna dificultad, que nos ayudara a nosotros a poder convivir con esa realidad. Que no queríamos rebelarnos, que no queríamos sentirnos mal, que queríamos que Dios nos ayudara a convivir con esa realidad que tal vez nos tocaría vivir a partir de ese momento. Y oramos mucho, lloramos mucho, y me acuerdo que al otro día mi señora tuvo que ir a hacerse un estudio, una consulta con la médica que ya le había dado el diagnóstico le dijo, mira, vamos a hacer algo, vas a ir a hacerte un estudio con tal médico, te va a hacer esto, esto y esto, y si ese médico te dice que tiene ese problema es porque lo tiene, y si ese médico te dice que no lo tiene, porque tiene mucha experiencia, se dedica a eso, tiene equipos especializados. Así que estuvimos orando mucho. Mientras tanto recibíamos mensajitos, que la verdad que yo voy a agradecer siempre, toda la vida, los mensajitos de todos quienes nos escribieron y estuvieron orando porque fue realmente hermoso. Y llegó ese día que fue un jueves. Y parece que cuando llegamos al turno eran las 7:20 cuando teníamos el turno y parece que Dios quería seguir probándonos la paciencia. Pero Dios tenía preparado para nosotros algo maravilloso realmente. Algo que nosotros no pensábamos y algo que seguramente Adán y Eva tampoco pensaban en ese momento cuando ellos vieron su futuro negro, sin esperanza, sin expectativas, debido al pecado que ellos habían cometido.
Porque dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Dios le promete a Adán y Eva un Salvador. Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y acto seguido, en el versículo 21, dice que Dios no solamente suplió las necesidades eternas de salvación de Adán y Eva, sino que también suplió las necesidades temporales de Adán y Eva. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque dice que Dios hizo al hombre, versículo 21, y a su mujer, túnicas ¿de qué cosa? De pieles, y los vistió. No ya túnicas de hojas de higuera, perecederas, con pocas horas de duración, sino que Dios les dio una solución muchísimo más duradera, mucho más cálida. Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió. Cuando nosotros llegamos ese día a la clínica, después de esperar casi 45 minutos comiéndonos literalmente las uñas y esperando que el médico nos atendiera, entramos y cuando el médico empezó a hacer los estudios, después de 10 minutos de estar mirando, algunos pueden decir, bueno, los médicos anteriores se equivocaron, los estudios estaban mal, las medidas capaz que midió mal, pero yo había estado viendo con mis ojos que había medido. Esto, como dice el camino a Cristo, hay evidencia para no creer, pero también hay evidencia para creer. Y nosotros elegimos creer. Cuando estábamos en ese momento haciendo la ecografía, el médico nos dice, díganle a sus médicos que estaban equivocados. El bebé no tiene nada, está normal, van a hacer bien. Ustedes, no sé si se imaginan la alegría que nosotros teníamos. Nos aguantamos en ese momento, pero cuando salimos afuera, ya saben qué pasó, ¿no? Nos largamos a llorar, ahí en mismo el pasillo, a pocos metros nomás de la puerta, cuando estaban entrando los otros pacientes, porque no aguantamos la emoción de la noticia que nos acaban de dar en ese momento. Dios tiene soluciones maravillosas para nosotros. Y una cita que quiero compartir y ya para ir terminando, aunque yo sé que no se van a ir porque tienen el almuerzo acá atrás, pero dice la cita, que la tengo acá en el teléfono, y es lo siguiente: a veces nosotros estamos desesperados porque tenemos una situación familiar que es negra, nuestra situación económica es negra, mi salud el panorama es negro, el trabajo, el panorama que tengo en el trabajo es negro. Este plan, este proyecto que durante tantos años vine acariciando es negro, las perspectivas son malas, no hay posibilidad de solución posible. Nos dice Elena G. de White que para proveernos de lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. ¿Decimos amén? Para proveernos de lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras, no una, no dos, no tres, sino 1000 maneras de las cuales nada sabemos. ¿Qué iban a saber Adán y Eva que Dios se le iba a ocurrir sacrificar un corderito para vestirlos con túnicas de pieles, si jamás habían visto esa solución? ¿Qué iban a imaginar que alguien de la Trinidad, Dios mismo, se iba a hacer hombre, que iba a venir a este mundo para salvarlos eternamente de la perdición eterna, si ellos jamás habían vivido eso? ¿Qué íbamos a saber nosotros cuando íbamos a ese médico, que el médico nos iba a decir que el diagnóstico de los otros 2 médicos estaba equivocado? No lo sabíamos, aunque lo esperábamos en lo profundo de nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Para proveernos de lo necesario, Dios tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Y quiero cerrar diciéndote lo siguiente: no desesperes por la situación que tal vez te toque vivir en este momento o que tal vez te toque vivir en un futuro inmediato. No desesperes frente al problema, y no te lo estoy diciendo porque lo leí en un libro. Te lo estoy diciendo porque le agradezco a Dios de haber tenido la fe suficiente, porque podríamos haber dudado, pero gracias a Dios, y yo estoy seguro que muchas de las oraciones de ustedes deben haber apuntado también hacia eso, a que no decaigamos en nuestra fe, a que no nos desanimemos,
pero yo estoy agradecido a Dios de que en ese momento decidimos confiar en Dios. Por eso mi sugerencia en este momento es que si te toca pasar por un momento así, no dudes de Dios. No pienses que está todo perdido. No pienses que no hay solución posible, porque Dios tiene 1000 maneras para resolver tu problema, de las cuales ahora ni siquiera sabes que existen. Y cierro con una cita del pastor Alejandro Bullón. Atrévete a colocar a Dios en el principio de tu vida y verás que todo cambia. No por fuera. Las circunstancias que te rodean tal vez seguirán pareciendo adversas. Las pruebas y las dificultades tal vez continúen siendo las mismas, pero tú no serás el mismo. Dios trabajará primero en ti, colocará en orden tu mundo interior, llenará el vacío de tu corazón y traerá luz a tu vida. Quiera Dios bendecirte y ayudarte en medio de las dificultades que ahora o en adelante te toquen vivir.